Nosotros hemos realizado este video con el fin de explicarles de manera resumida lo que son los hechos jurídicos y actos jurídicos. Mi nombre es Carlos Marcano. Mi nombre es Gisela Bendaño. Y yo soy Olimar González. Ahora yo procederé a explicarles lo que son los hechos jurídicos. Primero empecemos a hablar de una manera un tanto más general. Un hecho. Un hecho es todo suceso o situación que ocurre dentro de nuestra realidad. Ahora, si este hecho viene acompañado de un efecto jurídico, podemos denominarlo como hecho jurídico. Ahí sí ya entremos en materia. ¿Qué es un hecho jurídico? Es todo suceso o situación que modifica nuestra realidad jurídica y genera un efecto jurídico. Un ejemplo de ese efecto jurídico puede ser la pérdida, la adquisición o la modificación de un derecho. Entremos en lo que es la clasificación de los hechos jurídicos. Dentro de la clasificación de los hechos jurídicos encontramos tres tipos. El primero, según su agente productor. Estos pueden ser dos tipos, humanos o naturales. Los naturales son aquellos que se producen por la naturaleza, como lo dice su propio nombre, no se generan por la mano humana, como por ejemplo las tormentas, los rayos, los terremotos, etc. Un ejemplo que les puedo poner es una persona que tiene su vehículo y lo tiene asegurado con una compañía y por algún motivo de desastre natural, digamos un terremoto, su vehículo se le generan daños. No es algo que no produjo el hombre sino la naturaleza, pero la empresa que le aseguró su vehículo está en la obligación de repararle los daños causados por la naturaleza. Los humanos son aquellos que llevan la voluntad del hombre, si decide hacerlo o no hacerlo. Estos hechos pueden ser lícitos o ilícitos. Un ejemplo de los hechos lícitos es cuando por lo menos un ser humano realiza un contrato, y los hechos ilícitos es cuando, un ejemplo puede ser, un ser humano roba, lo cual es un delito. Según para concretarse uno o más sucesos, estos pueden ser simples o complejos. Los simples son aquellos que se necesitan de la realización de una sola acción para concretarse y producir un efecto jurídico, como por ejemplo el nacimiento de una persona. El nacimiento de una persona genera un efecto jurídico que es realizar la partida de nacimiento de esta persona. También ese mismo ejemplo lo podemos poner al revés, la muerte de una persona, que genera el efecto jurídico de su acta de difunción. Los complejos son aquellos que necesitan de más de una acción para poder concretarse, son completamente opuestos a los simples. Y el tercer tipo, según la acción o omisión. Estos se clasifican en positivos y negativos. Ellos van relacionados con el hacer y el no hacer, siendo los positivos los que van relacionados con el hacer, que es si la persona decide concretar, realizar, ejecutar la acción, y los negativos que van relacionados con el no hacer, que es cuando la persona realiza omitir o no hacer la acción. ¿Qué es la causalidad jurídica? Primeramente, su concepto. La causalidad jurídica es la relación causal entre la conducta del hombre y el resultado que genera. Es decir, la causalidad es un medio de conexión entre la conducta que una persona realiza y por consiguiente el efecto que ésta puede causar. Por lo general suele suceder en una lesión. La causalidad jurídica está compuesta por cuatro términos. El primero, que es el supuesto de hecho, que es el conjunto de características necesarias para la norma jurídica para poder que éste vaya a generar un efecto jurídico. El segundo es el hecho jurídico realizado en la realidad. Consiste en la realización de este supuesto de hecho en el tiempo y espacio actual. El tercer factor o el tercer término es la consecuencia jurídica, que es lo que se va a generar automáticamente después de haber realizado este supuesto de hecho en la realidad actual. Y por último, el cumplimiento de esta consecuencia jurídica, ¿verdad? De estos cuatro factores tenemos que tomar en cuenta el primero y el último. El primero por ser el supuesto de hecho y el último que es el cumplimiento de esta consecuencia, ya que van a depender de la voluntad del hombre el generarse o no. Estos cuatro factores se descomponen a su vez en tres segmentos. El primero, que es entre el supuesto del hecho y el hecho jurídico, que es un segmento contingente, porque como lo dije anteriormente, depende de la voluntad del hombre realizarse. El segundo segmento es entre el hecho jurídico y la consecuencia jurídica. Este es un segmento necesario, simplemente por el hecho de que luego de haberse realizado un hecho en la realidad,
va a generar automáticamente la consecuencia jurídica independientemente de la voluntad del hombre. Y por último, el segmento entre la consecuencia jurídica y el cumplimiento de la consecuencia. Este también es contingente, porque como ya sabemos, va a depender de la voluntad del hombre poder o querer cumplir con esta consecuencia. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los actos jurídicos. En cuanto a los caracteres de los actos jurídicos, pues en primer lugar es una actuación humana, o sea, tiene que ser realizado por una persona. Otra cuestión que lo caracteriza es la voluntad consciente. Para ello tiene que existir discernimiento, intención y libertad. Es decir, que cualquier acción realizada por un demente o una persona que esté hipnotizada no puede ser considerado acto jurídico. Puede ser considerado una acción o una omisión, o sea, hacer algo o no hacer algo. Hay exteriorización de la voluntad, o sea, no importa la intención, no predomina la intención, sino lo que predomina es la acción, la conducta. Y hay una producción, una generación de efectos jurídicos tras esa acción realizada. En cuanto a la clasificación de los actos jurídicos, estos pueden ser lícitos o ilícitos. Los actos lícitos pues son actos humanos voluntarios, pero que se realizan conforme al ordenamiento jurídico, mientras que los actos ilícitos también son voluntarios, pero son contrarios a lo dispuesto en las normas jurídicas. Pueden ser acciones u omisiones. Los actos lícitos, a su vez, se clasifican en declaración constitutiva de negocios jurídicos, declaración de voluntad semejantes a los negocios jurídicos, actos reales y abstenciones u omisiones. Para profundizar en estos aspectos, bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que es la declaración constitutiva de negocios jurídicos. Son declaraciones de voluntad que generan efectos jurídicos, como ya dijimos anteriormente, acordes al ordenamiento jurídico, pero el contenido de la voluntad es lo que hace fuerza en ese acto jurídico, como el hecho de un contrato de compra-venta o un testamento. Por su parte, la declaración de voluntad de semejanza al negocio jurídico, el efecto jurídico como tal del acto lo genera es la ley, no la intención de la voluntad, no el contenido de la voluntad. Por ejemplo, la exigencia de un acreedor para que el deudor cumpla con su obligación. Esta declaración de voluntad semejante al negocio jurídico se clasifica o se subclasifica a su vez en una manifestación de voluntad, que son las semejantes al negocio jurídico como tal, en sentido estricto, pues. Por tanto, el efecto lo genera es la ley, el efecto del negocio jurídico lo genera es la ley. También tenemos la manifestación de creencias, que son externalizaciones de juicio, representaciones, creencias sobre un determinado hecho, ¿verdad? Que son dirigidas a otras personas para influir en su opinión o su impresión, como es el caso de las declaraciones de los testigos. También tenemos la manifestación de sentimientos que incluyen la remisión o el perdón. En este caso, por ejemplo, puede ser la revocación de una donación o desheredar a una persona, pues. Entonces, no son negocios jurídicos como tal, sino son más bien expresiones de satisfacción interior o de sentimientos. Continuando con la clasificación de los actos jurídicos lícitos, tenemos los actos reales, que no son actos jurídicos como tal, pero del derecho se derivan consecuencias jurídicas, por ejemplo, como el hallazgo de un tesoro, que no es un acto voluntario como tal, pero el hecho de que usted encuentre un tesoro hace que usted tenga que declararlo y pagar impuestos, o sea, eso genera consecuencias jurídicas. Y por último tenemos las abstenciones u omisiones, que son aquellas negativas voluntarias. O sea, usted se niega a hacer algo.
y entonces son imputables al actor del hecho jurídico o del acto jurídico. Pues. Lo importante en estos casos es que si no hay voluntariedad, no hay acto jurídico. Pues. Es el no querer hacer algo lo que genera el acto jurídico.